Por favor, nuestras Biblias. Después de un comercial, apaguen sus celulares o pongan en silencioso. Por favor. Y segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo libro de Samuel. Estaba mejor, hermano, le volvieron a bajar un poquito. Sí, bueno. Segundo libro de Samuel 24, versos 15 al verso 25. Le vamos a dar lectura de forma alternada. Es como la otra parte de la enseñanza de hace 8 días, que hay todavía más enseñanza, y así que vamos a analizar esta porción. Dice así la palabra del Señor de forma alternada. El verso 15 lo inicio, dice: Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Vuelva al verso 15, por favor. Vamos a volver a iniciar, pero vamos a iniciar un poco más fuerte. Le doy inicio. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Todos juntos. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias porque siempre tienes una palabra, Señor, de aliento. Y, Señor, es viva y eficaz. A veces nos redarguye, se exhorta, nos corrige o nos instruye, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde, Señor, para poder ser buenos receptores de tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor.
Betel, fortalécela, llénala de tu gracia, renueva sus pensamientos, Señor, nuestros pensamientos, y permítenos, Señor, que glorifiquemos en todo momento tu nombre, Señor. Permite que tu palabra, Señor, no solo haya ese lugar en cada uno de nuestros corazones, sino que también aprendamos a vivir conforme a tu palabra. Bendícenos. Explicamos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Sí se acuerdan del tema de hace 8 días? A ver, ¿cuál era? ¿Cuál? No, el tema. La misericordia de Dios es... Bueno, vamos a enseñarla de hace 8 días otra vez. La misericordia de Dios es mejor. Hermanita Cande, gustazo verla por aquí, hermana. Damos gracias a Dios por su vida. Amén. Dios me la fortalezca y me la llene de gracia. Bueno, antes de continuar, tengo aquí una visita. Nos acompaña Dan González. A ver, ¿dónde está Dan González? Póngase de pie, por favor. Muy bien, y a él todo le decimos, bienvenido, que el Señor te bendiga. Puedes tomar tu lugar, gracias. Bien, así que, bueno, veíamos sobre que la misericordia de Dios es mejor, que cuando llega el profeta David y le da la oferta de los 3 juicios que había, y él decide que mejor sea el juicio de Dios, porque la misericordia de Dios es como mejor. El hombre no es misericordioso. ¿Se acuerdan de una palabra? A veces somos como piedras andantes, muy duros para perdonar, muy duros en misericordia, y así es el ser humano, así somos. Y en esta ocasión veremos, los juicios de Dios son justos. Recuerde el tema y le invito a que traiga una libreta, tráigase un lapicero. Más vale una tinta indeleble que una mente brillante, acuérdese. Así que traiga una libreta y apunte el tema, apunte los puntos que son interesantes, y eso le edifica cuando está luego en casa estudiando la porción de la Biblia. Así que los juicios de Dios son justos. Y veremos 4 aspectos. Los juicios de Dios son justos, los juicios de Dios nos hablan, los juicios de Dios son con misericordia, y los juicios de Dios son en su tiempo, en su tiempo. Así que vamos por favor al verso 15. He visto y observo en la Biblia cómo el Señor, en su omnisciencia, en su conocimiento sobre todas las cosas, hace justicia. Y saben, puede hacer justicia, puede hacer un juicio para diferentes casos, un solo juicio para diferentes personas, un solo juicio por distintas acciones del pueblo. Y eso lo observamos con frecuencia en la Biblia. Y algo que nos enseña la palabra es que los juicios son de Dios, desde luego, no solo son justos, sino que son imparciales. ¿Qué significa esto? Que obra sin prejuicios, sin favoritismo. No es como que juzga a alguien nada más, no. El Señor trata a todos por igual, sin importar su origen, estatus. Se basa en la idea de que Dios es un Dios que en su juicio lo hace todo justo. ¿Y saben algo? Debido al tema de hace 8 días, quiero dejar algo en claro. Porque podemos tener la idea equivocada, la idea errónea, la idea errada, que lo que hizo Dios fue únicamente por el pecado de David. Que el juicio de Dios fue únicamente por el orgullo de David. Y ojalá y hoy quede claro algo en relación a esto, porque ¿acaso creen que Dios, el juicio que hizo de mandar el ángel y dar muerte a 70,000 personas, creen que el juicio que Dios hizo fue de tal forma que fue injusto, que por el pecado de David murieran otras personas? Y veremos eso, porque podríamos quedarnos con la idea, David pecó y por eso
Desde luego hubo un juicio, mas sin embargo observamos un juicio con dos propósitos. Por el pecado de David, pero también por el pecado del pueblo. Sí, Dios envió un ángel y mató 70,000 personas, pero ¿creen que esas personas eran inocentes? ¿Creen que Dios hace justicia de forma parcial? ¿Creen que Dios no observa lo que hay en cada corazón? Si el Señor tuviera favoritismo, no sería un Dios justo. Aun cuando extiende su misericordia sobre sus hijos, cuando se arrepienten, vemos una justicia justa. Y para eso vamos al verso 15. Y Jehová envió ¿qué? Ok. La palabra peste viene de la palabra deber, palabra hebrea, y tal palabra significa pestilencia, mortandad y plaga. Pero la palabra deber se deriva de otra palabra hebrea, dabar, que significa anunciar, que significa contestar, significa expresar, significa hablar y proclamar y responder. Lo que la palabra nos enseña es que hay juicios que Dios hace, que por medio de ellos anuncia y nos responde y nos habla y nos comunica y está proclamando algo hacia el pueblo. Qué bella es la Biblia, en verdad. Cuando vemos el significado de dabar, Dios le está anunciando algo al pueblo. Dios le está contestando algo al pueblo. Dios le está expresando algo al pueblo. Dios le está hablando algo al pueblo por medio de ¿qué? Por medio de la peste, por medio de la pestilencia, por medio de la mortandad y por medio de la plaga. Interesante. A ver, ¿cómo está aquí el asunto? Sí. Dios tenía algo contra el pueblo. Pero David también, en el momento que Satanás lo incitó, lo tentó y pecó contra Dios, Dios emite un juicio, tanto para David, por su pecado, pero ¿qué creen? También para el pueblo, por su pecado. El pueblo no era inocente. Y veremos por qué. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo al pueblo? ¿Qué es lo que Dios les estaba anunciando, les estaba contestando, les estaba expresando? Las catástrofes, las epidemias, pandemias, problemas que hay desde un sitio local, desde una ciudad, desde todo un país. Dios permite las cosas para seguir expresando que hay algo que está pasando, que está sucediendo y que desde luego hay algo en lo que no hemos tomado en cuenta a Dios. ¿Acaso creen que esto que pasó, por ejemplo, que vivimos o se vivió en Poza Rica, no creen que Dios estuvo hablando por medio de lo que permitió? Así que me encanta la palabra aquí de deber, que se deriva de dabar, que Dios estaba anunciándoles algo, respondiéndoles algo. Y pestilencia significa enfermedad contagiosa y mortal. A menudo interpreta como un juicio de Dios contra el pecado y la desobediencia, y no solo es una calamidad física, sino también es un signo de castigo divino que puede afectar a comunidades enteras, a estados enteros, a países enteros. Y no solo eso, catástrofes como hambre, guerra y otras cosas. También la palabra peste, aparte de pestilencia, mortandad, y mortandad se refiere a una gran cantidad de muertes, a menudo causadas por desastres naturales, guerras o plagas. Más allá del sentido literal de la muerte física masiva, el
concepto que se tiene de la muerte espiritual es que hay una separación a causa del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que la peste que Dios envió, un juicio, y pueden ser muchos propósitos, pero la peste que Dios permitió en el pueblo era porque el pueblo ya estaba muerto espiritualmente y estaba separado del Señor, andando en su pecado, andando en sus propios caminos. Este último tipo de muerte espiritual es un estado en el que el individuo permanece constantemente alejado de Dios. La otra palabra, ya vimos pestilencia, mortandad y plaga. Plaga es una calamidad, es una enfermedad o aflicción generalizada, a menudo vista por un juicio divino. ¿Juicio? Sí, un castigo por el pecado al pueblo, una señal del poder de Dios. Y tal plaga puede mostrar eventos destructivos enviados por Dios para castigar, para disciplinar, para liberar a su pueblo. Y lo vemos, por ejemplo, en las plagas que envió a Egipto, para liberarlo de la esclavitud. Y no es como que el pueblo estaba en esclavitud física, pero sí estaba ya en una esclavitud espiritual. Y de ahí Dios les está hablando para rescatarlos por medio de algo que permitió al mismo pueblo. Para que se volvieran al Señor, porque aunque eran libres físicamente, espiritualmente, estaban ya esclavizados en el pecado. Y veremos esto más a detalle. En el verso 15, y Jehová envió la peste sobre ¿quién? Ok, ¿por qué por Israel? Ya lo vimos. No esperes o no esperemos que Dios nos bendiga si nos encontramos en pecado. No esperemos que las cosas mejoren en nuestra vida si estamos en pecado. No esperes que las cosas cambien de dirección si te encuentras en pecado. ¿Cómo esperamos a veces del Señor respuestas favorables, respuestas buenas, respuestas que te agraden, si sabes, si sé que no andamos bien? Si lo que estamos haciendo no es correcto, no es justo, no es íntegro, ¿cómo quieres que Dios te bendiga en un estado, en el andar de pecado? ¿Cómo te va a bendecir un Dios santo bendiciendo a una persona que conoce y sabe el pecado y quiere andar en el pecado? ¿Crees que así trabaja Dios? Ciertamente el que comienza en nosotros la buena obra la irá perfeccionando, pero conforme vas conociendo la palabra del Señor, espera que seas obediente. ¿Qué veremos? Bueno, vamos a estudiar cuál era en sí el pecado, porque los juicios de Dios son justos. Vamos al verso 1. Bueno, aquí en el verso 15 quiero aclarar algo. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan. Nombre bíblico. Muy bien, Dan. Desde Dan hasta Berseba. ¿Cuántos? 70,000 hombres. Vamos al verso 1. Al verso 1. Ahí está. Volvió a encenderse. ¿La ira de quién? La ira de Jehová. ¿La ira de Jehová contra quién? Contra Israel. ¿Qué es lo que había hecho Israel? Porque ya vimos que los juicios de Dios son justos. Veremos qué es lo que había hecho Israel. ¿Saben qué había hecho? Una de las cosas que había hecho es que se habían apartado del Señor.
eligiendo a una persona, aprobando a una persona, apoyando a una persona perversa y mala, impía, inicua, para que estuviera como su rey. Y estaban rechazando el rey que Dios había asignado, el rey que Dios había establecido, el rey que Dios había escogido, el rey que Dios había ungido. Y ese era un pecado enorme. Porque no solo estaban en contra del rey David, sino en contra del rey que Dios había colocado. Veremos 3 pasajes y por favor vamos primero al primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 3. En la Biblia los números tienen un significado. Por ejemplo, el número 7, ¿qué significa? Perfección. El número 3 significa totalidad, confirmación. Es decir que no sé si de ahí venga la idea de la tercera es la vencida. Pero el número 3, ¿cuántos días tuvo sepultado el Señor? 3 días. El número 3 tiene un significado bonito. Confirmación, totalidad, dar por hecho, confirmar. Y miren cómo la Biblia es maravillosa. En primer libro de Samuel 16:3. Dice, y llama a Isaí al sacrificio. Está hablando sobre el profeta Samuel cuando iba a ungir a David siendo un jovencito. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré, le está diciendo Dios al Samuel, lo que has de hacer. Y después le dice Dios al profeta Samuel, ¿y me qué? ¿A quién? Otra vez, ¿me ungirás a quién? ¿Y a quién había elegido el Señor? Ok, una vez. Vamos por favor al segundo libro de Samuel 2:4. Segundo libro de Samuel 2:4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí ¿a quién? Por segunda vez el rey David, ya en un principio era joven, aquí ya lo hacen rey. Por segunda vez es ungido. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl y demás. La segunda vez que lo ungieron. Vamos al capítulo 5, por favor. Verso 3. Primero lo ungen estando con sus hermanos, luego lo ungen en la tribu de Judá. Y en el verso 3. Dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos. ¿En dónde? En Hebrón, delante de Jehová. ¿Y qué es lo que hicieron? Y ungieron a David por rey sobre 3 veces. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Dios al pueblo? Es Él. Él es el que Dios había escogido, lo ungieron 3 veces, confirmación, totalidad. Mas sin embargo el pueblo en algún momento empezó a desviarse del Señor. Y aunque David había sido elegido por Dios, asignado por Dios, ¿y para cuánto tiempo lo eligió Dios? Vamos al verso que sigue. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. ¿Y cuánto reinó? 40 años. ¿Quién lo puso? ¿Y quién lo tenía que quitar? ¿Y quién quiso quitarlo? Vamos al capítulo 15. Al capítulo 15. Y es el contexto del capítulo 24 de lo que expresa de la maldad que llegó a haber en el pueblo. Vamos al capítulo 15 del segundo libro de Samuel. 15. Mire nada más. Aconteció después de esto que Absalón se hizo ¿de qué? Absalón era hijo del rey David. Pero ¿qué creen? Se hizo de carros y de caballos, 50 hombres que corriesen delante de él. Verso que sigue.
Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Satanás influyó en la vida de Absalón para querer sublevar el reino que Dios le había dado a su padre. Y aquí vemos nuevamente a Satanás influenciando a Absalón a querer ser como David su padre. El orgullo en su corazón, y eso lo vemos desde que Satanás quiso ser igual a Dios. Y subiré al monte y quiso ser igual a Dios y fue derrocado. Y hace poco veíamos también cómo Saúl quiso ejemplificar a Cristo como rey, sacerdote y profeta. Y vemos aquí el pecado de Absalón obrando, y así algo así me imagino a Satanás en lo espiritual, en el cielo, que empezó a jalar a la tercera parte de ángeles para influenciarlos, para sublevar al Señor. Y vemos aquí de qué manera lo hace. El orgullo empezó a andar en el corazón de Absalón. Nuevamente otro cuadro. Verso 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondió, tu siervo es de las tribus de Israel. Verso 3. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son ¿qué? Los adulaba. Y ojo aquí, cuando alguien esté adulándote para querer ocupar algo que Dios no ha asignado, o querer influenciarte para derrocar o para influir, llámese en casa, llámese en el trabajo, llámese en la iglesia, donde sea. Absalón, guiado por Satanás, mira, tus palabras son buenas. Debes de tomar en cuenta que no siempre el que te adula en algo tiene buena intención. Mira qué bien lo haces. Y vamos a ver cómo trabaja el diablo, porque aquí está el diablo trabajando en la vida de Absalón. Dice, tus palabras son buenas y justas. ¿En verdad son buenas y justas? ¿Sabes algo? A Absalón no le interesaba el pueblo. No le interesaba las tribus. A él le interesaba el reino, le interesaba el poder, le interesaba estar en el trono, pero no el pueblo. Y hay una diferencia entre Absalón y su padre. Tan es así que cuando vino el juicio de Dios sobre Israel, el dolor atravesó a David y le dice David a Dios, ¿qué han hecho estas ovejas? Mejor que el juicio sea sobre mí y la casa de mi padre. Y eso habla de la diferencia entre el amor que tenía David al pueblo y el amor que le tenía Absalón al pueblo. Le dolió a David cuando Dios envió el juicio. Que sea sobre mí, Señor. Amaba al pueblo con un corazón enorme. Y aunque sí se equivocó, sin embargo veremos algo en relación a sus errores enseguida. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Debes de tener cuidado quien por ahí te quiere andar metiéndote ideas, haciéndote primero hacerte sentir bien. ¿Por qué? Porque no siempre el que te quiere, el que te hace sentir bien tiene buenas intenciones, y sobre todo no siempre el que te hace sentir bien viene de parte del Señor. Absalón no estaba de parte del Señor. Absalón estaba siendo influenciado por el diablo. Dice, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Observa la artimaña que usa el diablo. Vamos al verso que sigue.
Y decía Absalón, y aquí me recuerda un poco a lo que hacía la serpiente antigua al hablarle a Eva. Y otra vez está este cuadro, hablándole suavemente, con que Dios ha dicho. Y observen, hermanos, aquí está Satanás manifestándose por medio de Absalón para con el pueblo, y el pueblo tenía que tener discernimiento espiritual, pero a veces el pueblo está tan frío y tan apagado espiritualmente que con cualquier dulce lo engañan. A veces tenemos una madurez que pareciéramos niños, cualquiera nos arrastra. Cualquiera nos engaña, cualquiera nos engatusa, cualquiera nos hace hacer cosas contrarias al plan del Señor. Y Absalón, ¿quién me pusiera? Miren. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? ¿Quién te pusiera por juez? Absalón no buscaba la aprobación de Dios. Absalón buscaba el apoyo ¿de quién? Del pueblo. ¿Quién me pusiera? ¿Acaso eso fue lo mismo que sucedió en David para colocarlo por rey? ¿Cuántas veces fue ungido, dijimos? Daban por hecho que Dios lo había elegido, pero él no, él está buscando el apoyo del pueblo, la aprobación del pueblo, ser elegido por el pueblo para ser rey. Y vemos aquí el problema de Absalón. ¿Quién me pusiera por juez? Si pudiera subirle un poquito, hermano, me estoy forzando un poquito. Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría, ¿qué? Una trampa de Satanás, una trampa del diablo. Y me lleva a recordar mucho lo que hizo la serpiente antigua con la mujer. ¿Qué sabe Dios? Que cuando comas de ese fruto sabrás entre el bien y qué, y el mal. Y eso, hermanos, por eso el Señor lo vemos acá haciendo el juicio, porque se dejaron influenciar, y todo pecado, dice la Biblia, y aquí viene el cuadro perfecto que nos deja ver la Biblia, porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva comieron? El día que de él comiere, ciertamente, ¿qué? ¿Qué pasó cuando comieron? Se comieron las artimañas y la trampa de Absalón, guiado por el diablo. ¿Qué vino al pueblo? ¿De qué manera el Señor envió algo? Muerte, la peste. La paga del pecado es muerte. Se dejaron influenciar por Satanás. Y pareciera ser que los cuadros únicamente se quedaron allá en el huerto del Edén. No, lo mismo sigue haciendo el Satanás en este tiempo. Quiere seducirte, quiere engañarte, quiere atraparte para que hagas lo contrario al plan de Dios, porque sabe que después de que te engancha y te atrapa detrás de ese camino hay muerte, hay tristeza, hay dolor. Y lo mismo quiere hacer el pueblo en este tiempo. ¿Creen que el plan de Satanás para con el pueblo es bueno? No es bueno. Satanás obrando aquí, en el verso 4, en la última parte, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y que yo les haría justicia? A ver, ¿quién te puso a ti? Y me gusta esto porque nos da el Señor una exhortación para que tenga discernimiento espiritual cuando algo viene del Señor y cuando algo viene de Satanás. Ahora, miren qué usa Satanás. ¿A quién usó Satanás? ¿A alguien cercano? ¿A quién? Al rey. De tal manera que Satanás sabe a quién usar para poder influenciar en tu vida espiritual para tu caída. Era notable para el pueblo en un momento después de que regresó, que su padre lo perdona. Era notable que de algún momento lo veían con el rey, andaba con el rey, ese es hijo del rey.
Y no porque fuera el hijo, él tenía que ser el rey. Los reyes, al igual que en todo momento, siempre ha sido el Señor quien los elegía después de Saúl para que estuvieran reinando sobre Israel. Y vamos al verso que sigue. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo creía. Y lo besaba. Aguas con esos besos. ¿Quién besó a Jesús? ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Judas? ¿Será Judas? Cuando te den un beso, ténganlo loco así. ¿Será sincero? ¿Vendrá de Dios? No todo el que te besa tiene buenas intenciones. Y eso la Biblia nos deja ver. En el verso 6. De esta manera hacía ¿cuánto? Todo con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón ¿de quién? De los de Israel. Así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Se había apartado, se había dejado seducir, se había dejado atrapar por Absalón, apartándose de lo que Dios había establecido, de lo que Dios había elegido. De pronto así nos encontramos como pueblo. De pronto sabes muy bien lo que Dios ha elegido para tu vida, y aún sabiendo lo que Dios ha elegido para tu vida, eliges lo contrario a la voluntad del Señor. Y no creas que detrás de una desobediencia vas a esperar una bendición del Señor. Ellos tenían que tomar en cuenta el orden de Dios, la forma de Dios, el estilo de Dios y la voluntad de Dios. Apoyaron en el proyecto malévolo de Absalón guiado por Satanás, no tomando en cuenta al rey que Dios había elegido, al rey que Dios había establecido. Y esas acciones de desobediencia van a traer tarde o temprano su juicio. Los juicios de Dios, ¿qué dijimos? ¿Cómo son? Justos. Los juicios de Dios son justos. Pasa cuando no tenemos el discernimiento espiritual. Y vamos por favor al verso 7. Al verso 7. Dice: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que permitas, es decir, le dijo a su padre David, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar, ¿qué cosa? Mi voto que he prometido. ¿A quién? Mentiroso. ¿Quién dice la Biblia en Juan 8:44 que es el padre de la mentira? Mentiroso. No iba a pagar voto. Vamos al verso que sigue. Ese era el rey que habían estado apoyando. ¿Por cuánto tiempo? Dice el verso 7. Habían estado dándole lugar en sus vidas por 4 años. Los juicios de Dios son justos. Los juicios de Dios nos hablan. Los juicios de Dios tienen un tiempo, y Dios, aunque habían pasado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, tarde o temprano veremos la respuesta del Señor por los actos de desobediencia. En el verso, por favor, que sigue, en el verso 8, porque tu siervo hizo voto como cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré ¿a quién? Mentiroso. No quería servir a Jehová, se quería servir a sí mismo. Verso que sigue, en el verso 9, el rey le dice, y el rey le dijo: ve en paz. Imagínense, ve en paz. Su padre amaba a su hijo. ¿Cómo no lo va a amar, verdad? Lo amaba. Yo creo que jamás pensó que su propio hijo iba
arremeter contra él para querer matarlo, para querer derrocarlo, para querer quitarlo. Y su padre le dice, ve en paz, bien tranquilo, y dice, y él se levantó y fue a Hebrón. ¿Y saben por qué fue a Hebrón? ¿Saben cuál fue la primera ciudad donde empezó a reinar David? Hebrón. O sea, todo estaba en su plan. El pueblo sabía dónde habían ungido en su momento por segunda vez a David, en Hebrón. David ya estaba en Jerusalén reinando y se va a Hebrón porque era una ciudad clave, era una ciudad que se identificaba donde había sido David ungido. Y todo era parte del plan, no solo de Absalón, sino de Satanás, para querer imitar algo muy aparentemente igual a lo de Dios, pero iba con otro fin. Y se va a Hebrón, en el verso que sigue. Entonces envió Absalón mensajeros por todas, ¿qué cosa? Las tribus de quién. Vamos a ver una imagen, por favor. Vamos a ver una imagen, porque Absalón envió mensajeros por todas las tribus de Israel. A ver, vamos a ver si aparece. Vamos a darle, bueno, un poquito menos, vamos a irnos de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba y un poquito más de zoom, para que los hermanos puedan observar. Allá nuestro hermano Pancho pueda ver bien allá arriba. Bueno, póngase los lentes para que vea bien acá. Eso. Desde abajo, donde dice Simeón. Ok, veamos. Y aquí hay una clave. Simeón. ¿En qué lugar estaba Simeón? A ver, ponle más zoom, por favor. Ahí vemos en mayúsculas en dónde estaban ubicadas, en dónde se encontraban ubicadas las tribus, y la tribu que se encontraba hacia el sur, ¿cuál era? Simeón. Sí, a ver, un poquito más, hermana, un poquito más de zoom, más de zoom. Eso, a ver, ¿sí ven ahí? Sí, allá, hermano Miguel, ¿sí ve? Eso es todo. Al sur estaba Simeón, y ahí en Simeón está ¿quién? Estaban en la ciudad de Beerseba. ¿Recuerdan a partir de dónde empezó la peste del Señor? De Beerseba, ok. A partir de Simeón sube, vamos a subir, está la tribu de Simeón, la tribu de Judá, Dan, Benjamín, Efraín, Gad, Manasés. Vamos a subir, Isaacar, Zabulón. Todos esos colores diferentes es donde estaban ubicadas las tribus. Y sigue, por favor, hasta la parte de arriba. ¿Cuál era la última? La del norte. ¿La tribu de qué? A ver, por favor, quiero que me enfoques más todavía la última tribu, que es la de Dan. ¿Puedes darle más un? Más un, más un, más. ¿Se puede? Ya no se pudo. Bueno, más un, a ver, lo que se pueda, nomás, lo más que se pueda de zoom, hasta ahí, en la parte de arriba. La última tribu era la de Dan. Cuando Absalón manda mensajeros a todas las tribus habían tenido parte con Absalón. Y el juicio del Señor, la peste que mató a 70,000 personas, vino desde el sur, desde Beerseba, hasta el norte donde se encontraba Dan. Ahora, ¿qué nos deja ver esto? Pregunta, ¿los juicios de Dios son justos? ¿De Dios es justo? David había pecado, pero Israel había pecado. Las tribus habían pecado. Volvemos, por favor. ¿Hay otra imagen por ahí? ¿Hay otra imagen? ¿Ya aparece? No.
Si no, ya, si no aparece ya así. ¿Sí? ¿No? Bueno. Ok. Volvemos nuevamente. Gracias, hermano. Así que vamos por favor nuevamente al verso de 15:10. Ya observamos, hermanos, todo el territorio de Israel, en las tribus de Israel distribuidas, habían enviado mensajeros y de todas las tribus habían venido a apoyar. ¿A dónde? A este personaje, Absalón, a Hebrón. Y en el verso 10 dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina ¿en dónde? En Hebrón. Vamos al verso que sigue. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, y los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Nada, no sabían nada. Vamos a darle lectura al verso que sigue. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa. ¿Y saben por qué se hizo poderosa? ¿Saben por qué una persona agarra poder? Porque tiene apoyo ¿de quién? Del pueblo. Y las tribus habían apoyado a Absalón. Agarraron, se hizo poderosa la conspiración y aumentaba el pueblo. Y ahí está la razón por la cual Dios envió el juicio. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Esa fue, hermano, la causa del pecado de Israel. Verso que sigue. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, un mensajero leal de David, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. El juicio de Dios no es en tu tiempo. Hay acciones que hacemos, pecados que cometemos, que aparentemente creemos, no, Dios ya se olvidó. Dios no se olvida de nada. Los juicios del Señor son en su tiempo, en su forma y en su momento. Mientras Él lo dejó ser, sí. ¿Qué pasó en este evento? Absalón termina colgado, como era rubio, pelo largo, quedó colgado y ahí lo atravesó Joab y ahí murió. Mas sin embargo, esto estaba todavía pendiente por ajustar cuentas. Dios no hizo nada en su momento. Regresa David al reino y de hecho a David no lo querían. ¿Por qué? Porque en su momento el pecado algunos se lo recriminaban todavía. David regresa al reino y el Señor está en silencio. Pero Dios tenía algo pendiente ahora con el pueblo. Llega David, pasa 1 año, pasa otro año, y cuando se dio el momento, un solo juicio cumplió 2 propósitos. En la vida de David y en la vida del pueblo. Vamos al verso que sigue. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y qué, y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y observa lo que hace David. David amaba al pueblo. Dijo a todos sus siervos, levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Vamos al verso que sigue.
Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Verso 15. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Y dijo el rey a Ittai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Y me llama la atención lo que hace Absalón. Y les digo, es un ejemplo de lo que hará Satanás. ¿Saben qué hace con las 10 concubinas que David había dejado? Se llega a ella en el terrado y todo el pueblo observaba lo que hizo. Y me lleva a pensar lo que hará Satanás en el templo del Señor en el tiempo postrero. Va a mostrar aberración en el lugar del Señor, en el lugar del Rey. Y Satanás siempre va a buscar eso. Que en lo sagrado haya pecado, se manifieste el pecado ante todo. Y eso hará, dice, así es lo que hará en su momento el anticristo en el templo del Señor. Volvemos, por favor, analizando esto, volvemos al segundo libro de Samuel 24. Segundo libro de Samuel 24. Verso 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Verso 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, ¿qué dijo David? Yo pequé. Eso no había en el corazón de Absalón. Aunque sí falló David en su momento, pero se arrepintió. Y había un personaje que le gritaba, Simeí, a David cuando huía, perverso y sanguinario. Aunque Dios ya lo había perdonado de su pecado, había gente como Simeí echándole en cara su pecado. Pero David amaba al pueblo y aquí lo vemos, yo pequé. ¿Qué está haciendo David? Y eso me habla de cómo David es un tipo de Cristo. ¿Lo observas? En varios pasajes refleja la gracia, es uno de ellos, y aquí vemos aquí su amor. Yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano, él no sabía del todo qué hacía, qué había hecho o qué estaba haciendo Dios con el pueblo. Yo te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Verso que sigue. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arán, Jebuseo. Hermanos, 4 cosas. Los juicios de Dios son justos, es decir, que nada pasa, sino que lo que exactamente Dios sabe que es necesario que pase. Número 2, por medio de los juicios el Señor nos habla. Por medio de eso que estás atravesando, que a veces es un problema de salud, es un problema quizá, y no siempre es así, pero aquí a lo menos eso es lo que Dios le está transmitiendo al pueblo. Les está hablando que es parte de una respuesta a lo que ellos habían hecho. Él nos habla por medio de las cosas que pasan. Número 3, los juicios de Dios son con misericordia. 70,000 personas murieron. Y esas 70,000 personas no eran nada con toda aquella gente que estuvo apoyando de alguna manera las artimañas que tenía Absalón. Y número 4, los juicios de Dios no son en tu tiempo, son en el tiempo del Señor. Amén. No creas que Dios ya se olvidó de decir, ya. No, Dios a su momento y en su tiempo. Aquí dejaron pasar varios años y Dios les revela su juicio.
Así que estas 4 cosas espero en el Señor que sean de bendición para reflexionar. Los juicios de Dios son justos. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos enseñas, Señor, que tus juicios, Señor, son justos. Y eso es algo que nos muestras en tu palabra, Señor. Porque dice tu palabra que no tendrás por inocente al malvado, al que hace el pecado, Señor. Siempre está en la lista de lo que tú tienes que obrar. ¿Para qué? Para que él vea que lo que hizo no fue correcto. Ayuda a tu pueblo, ayúdanos como iglesia a considerar tu palabra. Y permítenos, Señor, a reflexionar en nuestro pecado como pueblo. Probablemente alguien señaló a David por su pecado, pero todos tenemos algo en lo que debemos de reflexionar. Nuestro propio pecado. Bendice a tu iglesia, llénala de tu gracia y permite que el conocimiento sea de bendición. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.